Juan Martín Garay es concejal, preside el bloque del gobierno en Concepción del Uruguay, el bloque del justicialismo. Conversamos un poco de la actualidad de la ciudad, hablamos de algunos temas que atiende el municipio, la relación con otros ámbitos del Estado y qué pasa con el tema de los colectivos, el tema del transporte urbano, que por supuesto la falta de él nos tiene a todos muy preocupados y muchísimo más a los que son usuarios, por supuesto. Uno trata siempre en la postura y en la posición en la que se encuentra de ser lo más ecuánime posible, lo más profesional posible y tratando de trabajar siempre por la positiva y en sentido propositivo. Pero ocurre que uno tampoco puede ser indiferente a las situaciones que están ocurriendo y que alguna voz tiene que haber. Entonces uno trata de expresarse en relación a lo que está ocurriendo porque por ahí no hay tantas voces que hablen al respecto. Y digo de los que tienen responsabilidad institucional, no digo de los medios. Entonces, ¿qué es lo que veo que está ocurriendo? Un aumento sideral y ya como costumbre, casi que a diario, de lo que es el precio de los combustibles, de la energía en combustible, y que va más allá de una guerra en el mundo, porque en guerra siempre se está y han habido diferentes manifestaciones, expresiones en ese sentido que atraviesan siempre lo que es la economía mundial. Pero esto ya en esta visión libertaria del precio y liberar varias cuestiones, así no está yendo. Entonces, esto que ya se nos volvió como mala costumbre, uno tiene que salir a expresarse. Por otro lado, el costo de la energía eléctrica también, un 540% de aumento en 2 años, mucho más que lo que es la propia inflación, que ha sido un gran logro de este gobierno nacional, el haber pisado la inflación apenas habiendo asumido. Entonces, hay cuestiones que hay que mencionar. Y ni hablar del gobierno provincial, lo que tiene que ver con el aumento del impuesto de ATER. Lo que fue el aumento del impuesto inmobiliario, que establecía tope del 30%, pero llegó a muchísimo más que eso. Y ni ahora el impuesto del automotor, donde se establecieron también topes de un 30%, se lo planteó así, pero hubieron errores. El director de ATER tuvo que salir a aclarar. Y hoy a vecinos de acá, que si pregunta a cualquiera, le puede haber llegado una boleta de ATER en el impuesto automotor cercano al 120%. Entonces, eso alguien tiene que decirlo, me parece. Entonces, bueno, uno sale a decirlo. ¿Cuál es la proposición o la postura de la proposición por positivo? Y bueno, darnos cuenta de la realidad y tratar de cambiarlo. Y para cambiar, ¿y cómo se cambia? Se cambia con votos. Y ahora, y no, el año que viene. Pero bueno, uno tiene que plantear los temas en los momentos que ocurre que hoy están viendo en carnes propias los gobiernos vecinalistas que oportunamente adherieron a esta posición que hoy es gobierno a nivel provincial, pero que hoy claramente es indefendible esa situación. Es decir, hay una baja de la coparticipación, una baja de la recaudación propia y encima los estados nacional y provincial transfieren cada vez más cosas de manera indirecta, a los municipios para que se hagan cargo. Ocurre que el vecino, cuando tiene un problema, cuando hay una situación en la ciudad, ni determina si es de la nación, le corresponde a la nación, a la provincia o al municipio. ¿Qué es lo que tiene más cerca? ¿Cuál es la representación del Estado que conoce de manera más cerca? Ahí la municipalidad y va a golpear la puerta al intendente o a los secretarios o a un consejo deliberante sin saber si el consejo deliberante tiene funciones o no, o qué es un consejo deliberante, que es poder legislativo, otro poder que no tiene injerencia ni definiciones sobre las situaciones concretas en la diaria, pero sí en el marco regulatorio de muchas cuestiones, o como órgano de contralor. Entonces, en eso, esa confusión hace que hoy, cada vez más, y al haber transferido la nación y las provincias, cada vez más cuestiones a los municipios estén verdaderamente colapsados en muchas cuestiones. Este es un municipio de Concepción del Uruguay, un municipio ordenado que viene hace muchos años en términos económicos. No tiene deuda tomada en dólares, tiene una deuda flotante que es la deuda de acreedores, de la diaria, consolidada, es decir, se está pagando al día, y bueno, se hace un esfuerzo para llevar adelante muchas cuestiones del sostenimiento de los servicios de la ciudad, que también, si aumenta la energía y aumenta el combustible, también el municipio se ve complicado en ese sentido, porque tiene que prestar los servicios mediante esos mecanismos también, utilizando energía y cargando combustible en los vehículos. Preocupación por el transporte público, el transporte urbano. Si bien vos estás hoy en el Consejo Deliberante, pero lo conocés al tema también de cuando te tocó en gobierno y estás muy cerca, me imagino. ¿Cuál es la realidad y qué es lo que puede pasar? La realidad, lo que se está viviendo ahora, el transporte está suspendido, pero por el hecho que tampoco hay licitación en curso. Es decir, la licitación que estaba vigente, que tenía más de 10 años, culminó, se llamó a licitación como corresponde en 2 oportunidades y nadie se presentó. Es que lamentablemente con el retiro de Nación en cuanto a los subsidios, pero la Nación apenas asumió, tomó una definición política. ¿Es respetable? Sí, es respetable. ¿Es aceptable? Y no es aceptable. Se retiró por completo del esquema de subsidios de los transportes y decidió solamente focalizarse en Capital y Gran Buenos Aires. Bueno, ¿qué transfiere el problema? Y se los transfiere a la provincia. La provincia que dice, yo hasta acá llego, no puedo más que lo que estoy aportando, la cuestión de los municipios. Y sí, el transporte urbano de pasajeros es responsabilidad de los municipios, pero si el municipio no recibe ayuda, poco puede hacer por sostener un servicio que no termina siendo rentable en cuanto a la cantidad de gente que utiliza el servicio y en función de lo que hay que invertir para sostener ese servicio por parte de un privado. Entonces, en ese esquema de retiro, la provincia luego dijo, yo voy a seguir participando, pero la provincia luego no siguió participando. Entonces, el municipio tiene que hacerse cargo de todo. El municipio, en función de eso, ¿qué hace? Hace un llamado de licitación, no se presenta nadie. Hace un segundo llamado de licitación, no se presenta nadie. Bueno, estamos en un problema. Yo creo que hay diálogo, se está tratando
tratando de ver cómo solucionar esto, pero claramente es un gran problema el transporte público en la ciudad de Concepción, Uruguay, habida cuenta de que se han llamado licitaciones con nuevos recorridos, incluso porque hay muchas demandas, los había yo de la Secretaría de Gobierno, tenía demanda de nuevos recorridos, pero no podíamos hacerlo porque había una licitación que estaba vigente. Hoy se pudo llamar a licitación a más recorridos, a todo lo que la ciudadanía estaba reclamando, los lugares donde había que ir, a lo que es la zona del Parque Industrial, al hipódromo, a la zona norte de la ciudad, el noroeste de la ciudad. Sin embargo, no se ha presentado nadie. Bueno, entonces, es todo un tema. Una de las opciones, no como solución, encima, una de las opciones, a su vez, los que el Intendente estaba trabajando, que ha venido solicitando al gobernador, la posibilidad de gestionar un tren de cercanía. Una, como tren urbano, primero todo el casco urbano, desde el centro de la ciudad, desde el predio multievento hasta el barrio Palermo Chico, como nexo troncal, y que de ahí se desprendan luego unidades de transporte de buses de pasajeros hacia diferentes lugares, destinos, es decir, como nexo, como nodo troncal el Hospital Urquiza, el Hospital de Zona, con un apeadero ahí también. Pero bueno, en ese sentido se está y se está gestionando. Hasta que eso ocurra, falta todavía. Pero también hay una nueva visión de cómo ordenar un poco lo que es el transporte en la ciudad, como un aporte que viene a sumarse, no a solucionar. Pero son gestiones que se están haciendo y esperemos que en algún momento se concreten. Están en intento de solución denodadamente el secretario de Gobierno, Carlos Carnoy, bueno, el Intendente, que naturalmente es la cabeza de todo y le preocupa de manera profunda esta situación. Pero bueno, yo no tengo más información que eso, esperaré en el transcurso de esta semana a ver si sucede algo. Pero también es preocupante y para nosotros como Consejo Deliberante también, porque si bien no es función legislativa, pero el Consejo Deliberante termina siendo la caja de resonancia de muchos temas y hay vecinos que han venido a plantear eso, o al menos se han contactado con algunos concejales. Es todo interesante lo que dice, a ver si en el transcurso de la semana sucede algo, quiere decir que alguna puntita se debe estar tirando, algún hilo se estará tirando respecto de encontrar una solución, que va a haber que hacerlo, entiendo yo, buscar alguna alternativa de manera directa, porque los dos procesos licitatorios fracasaron por falta de presentantes. El asunto es cómo se garantiza el servicio. Y si bien es una contradicción, porque si bien no es rentable, no es redituable, al mismo tiempo hay una franja de usuarios muy importante en lo cuantitativamente, de los gurises que van a la escuela, de la gente que va al laburo, y siempre se corta por el mismo lado, ¿no es cierto? Siempre son los más pobres los más perjudicados, los laburantes, el que no tiene un auto o el que tiene un autito y lo deja porque no sabe dónde lo va a poder estacionar.